Misión en favor de los no alcanzados. Bienvenidos a Estudiando para Compartir, lección número 11. Es un gusto saludar a todos mis hermanos, amigos, no solamente de la Asociación del Alto Magdalena, sino de los diferentes lugares donde están pendientes de su programa Estudiando para Compartir. Una lección más de la escuela sabática maravillosa que hemos estudiado durante este trimestre, la lección número 11, Misión en favor de los no alcanzados, la segunda parte. Como todas las semanas, para mí es una alegría contar con dos excelentes compañeros, dos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Ludwig Morales. Pastor, un gusto saludarle, nuestro departamental de jóvenes de la Asociación del Alto Magdalena. Muchas gracias, pastor. Muy contento de poder compartir estos minutos meditando en la palabra de Dios y en lo que esta semana hemos estado estudiando. Gracias, pastor. Y también a nuestro pastor Pinilla, Luis Fernando Pinilla, nuestro pastor de la iglesia del distrito de Sarón. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Una vez más. Muy bien, vamos a tener ese consejo pedagógico, hermanos. No es que no tengamos mucho que decir de la lección, pero aprovechen este tiempito del TIC pedagógico porque consideramos que es fundamental cada día mejorar el repaso de la lección en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Pastor Ludwig, ¿qué consejito le daríamos a los maestros? Bueno, yo creo que hay algo que tiene que ver con la esencia del trabajo del maestro con sus alumnos, y eso tiene que ver con que se identifique con ellos, con que haya cercanía, amistad, compañerismo, y es importante que el maestro vea su misión como maestro mucho más allá, extensa, de compartir un conocimiento técnico que aprendió durante la semana. Tiene que ver con un acercamiento emocional, afectivo, que haga sentir al estudiante no solo como una persona más que vino a la iglesia, sino que lo haga sentir como una persona valiosa para Dios y para el maestro, que hace parte del círculo que él atiende cada semana. Así que, queridos maestros, miren a sus alumnos como más allá de un miembro de iglesia que vino a sentarse en su clase, y mírenlo como una persona a quien Cristo ama y usted tiene la tarea de poderle fortalecer y guiar en la fe. Muchas gracias, pastor. Importante, ¿no? Importante. Es como ser pastor para nuestra pequeña clase de escuela sabática. Muy amable, un consejo importante. Pastor Pinilla. Bueno, un consejo importante considero yo que es que cada maestro, aunque tenga su propio estilo de presentar la lección a las personas, tiene que poder ir identificando a cada uno de sus alumnos en la relación que tenga con ellos y tratar de dar un toque en la manera en cómo cada uno de sus alumnos aprende. Dar en la lección una variedad de aplicaciones. Para el que es visual, apoyarse en lo visual. Para el que entiende más auditivo. Para el que aprende con experiencias, tratar de llevar la lección a una experiencia y llevarlos a hacer obra misionera, en fin, así a cada uno respectivamente. Gracias, pastor. Es decir, mis hermanos, ser muy polifacéticos en la manera como nosotros damos la lección. Eso es fundamental para llegarle a todo tipo de público que sábado tras sábado tenemos en nuestras clases. Pastores, compañeros, entremos en materia. Debemos de predicar en estas grandes urbes, en estas grandes ciudades. ¿Qué podríamos nosotros extraer de la lección acerca de ello? ¿Es necesario? ¿Es fundamental? Bueno, pastor, la lección nos mencionaba un dato estadístico bien interesante, y es que tiene que ver con la cantidad de personas que van a vivir en las ciudades. Y esa es una alerta que debe llamar la atención del pueblo de Dios, que ha sido llamado para predicar el último mensaje de la tierra. Hace muchos años, pastor, la gente vivía más en zonas rurales, pero las estadísticas nos muestran que es muy probable que el 68% de cerca de más de 7.000 millones de habitantes, porque ya vamos cada día avanzando, pasamos ya las cifras cada vez más, van a vivir en las grandes ciudades. Por esa razón estamos llamados a concentrar nuestra atención en el lugar donde la gente va a vivir, porque estamos llamados como iglesia a predicar el evangelio a las personas que necesitan esperanza. Fundamental eso. No sé, algunos hermanos mencionan, es que necesitamos irnos de la ciudad, necesitamos irnos. Hermanos, independientemente de vivamos cerca o lejos, el llamado del Señor es a testificar del amor de Jesús
y donde, como lo mencionaba el pastor Morales hace un momento, donde más gente hay es donde más debemos de estar y hablar del amor del Señor. Eso es importante. Ahora, tenemos esa, Pastor Pinilla, esa experiencia de predicar en campos, predicar en ciudad. La predicación en la ciudad tiene sus elementos particulares, no es lo mismo estar allí que acá. Debemos de estar preparados también para donde el Señor nos llame, ¿cierto, Pastor Pinilla? ¿Qué podría usted en su experiencia mencionar que ha estado predicando en tantos lugares diferentes? ¿Cuáles son los desafíos en la ciudad? Podríamos decir, Sí. ¿cierto? El pensamiento de las personas es muy diferente en una gran ciudad a una población pequeña y aún a lo rural. La manera como interpretan, la manera como se llega a ellos, la forma de pensamiento y las costumbres. Las ciudades están cargadas de muchas más atracciones, muchos más componentes peligrosos que la lección mencionaba, que son barreras para nosotros poder presentar el Evangelio, y hay factores que favorecen en el campo, en una parte pequeña, que a una gran ciudad como esta, donde todo el mundo está ocupado y no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Son desafíos completamente diferentes. Sí. Y nosotros tenemos que estar preparados para dar cuentas de nuestra fe, independientemente del lugar donde sea, ¿no? Ahora, como lo mencionabas, hay un elemento también importantísimo, ¿no? En las ciudades también hay gente mucho más preparada culturalmente, y el Evangelio tenemos que estar al nivel para llegar con ellos. Pastor Morales, la lección nos mencionaba que el Señor Jesús tomó a los discípulos y los llevó a Tiro, a 2 ciudades allí, y comenzó a enseñarles cómo predicar el Evangelio. ¿Por qué lo llevó al lugar? ¿Por qué tenía que ser en ese lugar? Sí, bueno, la misión de Jesús era clara. La misión de Jesús era venir a impartir esperanza al corazón quebrantado, perdido y abatido. Y en los días de Jesús, de manera contraria como muchos creen, ya había grandes ciudades. Se estima que Roma tenía 1 millón de habitantes, era una gran ciudad donde Jesús estaba, y Jesús venía con la claridad de que él debía predicar el Evangelio a las personas que vivían en las grandes ciudades. En ese poco tiempo que Jesús tuvo para capacitar a los discípulos, Jesús decidió ir con ellos, acompañarlos antes de partir a la misión que continuaría en intercesión en el santuario celestial. Jesús llevó a los discípulos al mismo lugar para poderles impartir un conocimiento que ellos necesitaban entender. No era sencillo, Pastor Pinilla, que los discípulos entendieran este concepto. No era sencillo cómo Jesús podía capacitarlos, pero el hecho de que Jesús haya ido con ellos hasta ese lugar deja ver la manera magistral como Jesús quería orientar a sus discípulos y tratar de darles una luz de cómo ellos debían predicar el Evangelio, no solo a los judíos. Ese era un momento desafiante aún, pero los discípulos estaban empezando a abrir su visión. Jesús les empezó a abrir la panorámica para que ellos empezaran a entender lecciones que luego entenderían mejor cuando Jesús partió y vino el Espíritu Santo y tuvieron una misión más abarcante. Mucho más amplia. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el versículo 35, y poder extraer algunos elementos de lo que estamos mencionando. Mire que el Señor en su palabra dice, verso 35 de Mateo 9 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Independientemente, compañeros, de lo que algunos creen, el Señor se la pasaba en las ciudades. Dice que recorría las ciudades y hacía la obra que nos es llamado a nosotros a hacer, ¿no? Un elemento interesante que me gustaría, Pastor Pinilla, que usted compartiera o pudiera ampliar un poquito es el concepto que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Mire, Pastor, yo soy adventista de cuna. Ajá. Y he encontrado que en nuestra iglesia, especialmente porque estamos hablando aquí a los maestros, que vamos a aplicar correctamente de esta lección. Ajá. Los adventistas tenemos un mensaje muy bonito que hay en el Espíritu y Profecía, y es la invitación a salir de las grandes ciudades.
y es algo que nos afecta para la predicación del Evangelio, porque le tenemos miedo a las ciudades, son desafiantes, y en nuestra mente como adventistas tenemos el concepto que debemos huir de ellas. El plan de Dios es que salgamos de la ciudad, pero nos olvidamos de lo que está en la misma palabra de Dios. Estamos leyendo un texto del Evangelio en donde el Señor es claro, y el Señor, aunque podía estar en el desierto, aunque podía estar apartado, el Señor no lo hizo. El Señor se metió en las grandes urbes de la época, del momento. Fue a las grandes ciudades, buscó las multitudes, se mezcló con ellos para hacerles el bien, para sanar, para hacer tantas cosas importantes. Y ahí es donde encontramos, y si nosotros revisamos el libro del evangelismo de Elena de White, también vamos a encontrar que la invitación de Dios es que vayamos a la ciudad, que trabajemos en la ciudad, que trabajemos porque las almas que están en la ciudad perecen, están como ovejas sin pastor, necesitan. Entonces, como adventistas necesitamos entender que así como Cristo estuvo por las ciudades, caminó por las ciudades, nosotros no podemos ser algo ajeno a eso, sino seguir el ejemplo de Jesús. No angustiarnos porque estamos en una gran ciudad, cumplir la misión, concentrarnos en cumplir la misión, porque es la voluntad de Dios que prediquemos en estas grandes ciudades. Sí, así estemos, como algunos nos mencionan, viviendo dentro de la ciudad, un poquito, lo llama Elena White puestos de avanzada y ese tipo de cosas. No, el enfoque fundamental es seamos la luz del mundo y la sal de la tierra en donde el Señor nos ha puesto. Si el Señor nos ha colocado en esta ciudad, testifiquemos. Siempre les he dicho, Pastor Morales, a mis hijos que donde quiera que ellos se desenvuelvan, tienen que ser luz, tienen que conocer en la universidad, en el trabajo, en donde quiera que sea, y así debe ser, ¿no? Así debe ser. Pastor Ludwig, hay una, en la experiencia que la lección nos trae también de el encuentro que tuvo Jesús con la mujer cananea o sirofenicia, como lo llaman, es un encuentro muy especial. Un encuentro fundamental. De ahí podemos sacar, compañeros, lecciones y, apreciados maestros, hay que hablar de ese encuentro en este sábado. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, pastor, y qué lecciones podemos aprender de ahí. Bueno, hay algo interesante de notar. Nosotros hemos hablado de que tenemos la misión de predicar en las ciudades. Las ciudades en el pasado trajeron apostasía en el pueblo. Por supuesto. Estudiamos en la lección que hubo apostasía, Salomón y otros del pueblo terminaron apostatando cuando se mezclaron con las ciudades, y mucha gente aduce que no es conveniente estar en las ciudades porque el pecado va a tomar el control del corazón. Y aquí hay que entender algo: sin conversión no hay misión en las ciudades. Necesitamos vivir una experiencia de conversión personal para poder tener el revestimiento del Espíritu y poder ir a predicar el Evangelio. Jesús tenía la investidura celestial y por eso las personas se acercaban a él, y esta mujer que Mateo presenta como cananea y que Marcos presenta como sirofenicia o griega, debido a quienes se dirigían ellos en cada uno de los evangelios, nos presenta un desafío para Jesús. Jesús estaba con judíos, hablándole a una mujer gentil. Así es. ¿Para quién era el evangelio? ¿Para los judíos o para los gentiles? Para los dos. Claro. Pero ellos estaban comprendiendo que era solo para los judíos, y ahora Jesús tiene que darle una lección a los discípulos que estaban con la mentalidad de predicar a los judíos, pero con una mujer pagana, con una mujer que no era de la comunidad judía. Y entonces Jesús entra en un diálogo, o ella entra en un diálogo con él, y yo creo que hay algo de notar, Pastor Pinilla, no sé usted qué piense, pero ¿qué había en el corazón de esta mujer cuando decidió acercarse a Jesús? Una necesidad inmensa de perdón, de sanidad, de ser aceptada y de recibir lo que se sentía indigna por el desprecio que había cultural, en donde se dirige a Jesús solicitando. Sí. Y yo creo, pastor, que hay algo interesante. Usted ahora que nos leía el texto de Mateo 9, allí decía que la mies es mucha y los obreros son pocos. Sí. Aquí vemos una mujer de las grandes ciudades, una mujer perdida, una mujer que aparentemente no merecía salvación. La vemos buscando salvación con un corazón dispuesto, más dispuesto que el de los discípulos, que tuvieron que aprender grandes lecciones. Y entonces Jesús la mira con amor, y cuando esa mujer abre su corazón y le pide a Jesús un milagro, Jesús logra entrar en una particularidad, y es una parte de las sensibles de la lección, porque Jesús le dijo que ella podía recibir las migajas que caían
y la llamó de una manera particular. Dijo, aún los perrillos recogen. Sí. Entonces, no sé, Pastor César, ¿qué piensa usted de esa expresión? Jesús actuó bien, actuó mal. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Actuó bien, actuó mal? Eso que está comentando el pastor Morales, apreciados hermanos, toca desmenuzarlo con detenimiento en la lección porque es fundamental. Esa respuesta, algunos, si la leemos en nuestro contexto cultural de hoy en día, dice, uy, el Señor fue un poco tosco, porque llamarle, no, es que no es bueno cogerlo de la mesa y botárselo a los perros. Llamar de esa manera a una persona pues es despectivo, pero realmente en el contexto cultural en donde se encontraban no era así. Y la lección de Escuela Sabática de esta semana nos muestra que el Señor también quería mostrarle a todos los discípulos la manera como los judíos, de una manera muy nacionalistas, a veces de una forma despectiva, trataban a los que no eran de su nación. Pero jamás debemos de llevarnos la idea de que el Señor fue poco amoroso, porque aún en este tipo de declaraciones el Señor le despertó en el corazón de esta mujer la fe. Miren la respuesta, Pastor Pirilla, esa respuesta es impresionante. Muchos, Pastor Perdomo, se interpretan y nos preguntamos, un Dios de amor, ¿cómo va a tratar a una mujer? O sea, no es coherente con el carácter de amor de Dios. Ajá. Que un Dios maravilloso, lleno de amor, que no viola la ley, o sea, violentando la paz, la calma de otro ser humano, sino que es justo, vaya a responder de esta manera. Pero ¿cómo interpreta Perrillo un judío y cómo interpreta Perrillo un sirofenicio, un gentil? Para el judío, el Señor sí, tiene razón, está hablando, o sea, para ellos era cruel. Pero en ese momento Jesús se dirigió con amor a esta mujer. ¿Y cómo lo entendió la mujer? Para el judío, el perro es el que anda por ahí comiendo el vómito, comiendo la basura. Alguien despreciado. Algo que no sirve. Sí. Pero la mujer sirofenicia lo estaba entendiendo en su contexto, en lo que son las palabras, y el lenguaje para nosotros es muy diferente. Para ella, el perro, en el contexto como es algo muy semejante al que tenemos hoy en día. Hoy consienten más las personas una mascota que sus propios hijos. Que hay personas que están prefiriendo tener mascota que tener hijos. Así es. Los consienten más. Ya usted va a un supermercado y tiene su carrito propio, va a un lugar de comidas y está puesto para el animalito. La sirofenicia entendió Perrillo de esa manera, porque para los griegos, como en el contexto de hoy nuestro, el perro era consentido. Se le daba lo mejor. Se le daba atención, se le daba cuidado, y ella se sintió importante y tomada en cuenta por Dios de una manera amorosa. Para el judío lo entendía diferente, pero para ella el Señor se estaba dirigiendo como algo, porque para el gentil el perro era algo de cuidar, A mí me gustaría de pronto añadir a lo que el pastor explica de una manera homilética, tratando de entender el contexto de la época, hablar un poquito de la parte técnica del texto. El texto hace referencia a los perros como a los gentiles. Los judíos interpretaban perros gentiles. Eso era claro para ellos. Esta mujer es gentil, es sirofenicia, es griega, es cananea, ellos son perros. Ese era el nombre con que se determinaba a los que no eran judíos. Okay. Y entonces los discípulos entienden el texto, pero ahora Jesús utiliza esa conversación. Empezó a presentar un principio de salvación que debían entender tanto judíos como gentiles, porque Jesús venía a abrir la salvación. Y ahora Jesús dice, mire, los hijos están aquí, son los judíos, la salvación proviene de los judíos, pero también vienen unos gentiles que ahora van a recibir salvación. Y por eso dice Jesús, aquí voy a entregarte salvación. Y es interesante, Pastor Pinilla, el pastor utiliza un ejemplo bien apropiado para nuestros días, ¿no? Sí, muy contextualizado, mascotas, ¿no? Sí. Pero Jesús utilizó un diminutivo. Perrillos. Y eso trató de conciliar un poco la expresión que era fuerte de perros, y dijo a los perrillos, tratando de atenuar un poco el término tan fuerte para que la mujer se acercara a él. Pero yo creo que es muy importante lo que dice el pastor Pinilla. La evidencia de que las palabras de Jesús no fueron fuertes e implacables como ninguna de sus palabras fue que la mujer sintió más atracción, aunque Jesús estaba dando un principio diferencial allí de la salvación y de a quiénes era la salvación. La mujer se acercó y recibió lo que estaba. Sí, y miren, compañeros y hermanos, enfaticemos también en la respuesta de la mujer, porque la respuesta de la mujer, eso es un boom. Mira, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Y por eso la exaltó, porque era una fe impresionante que aún en su propio pueblo no había visto. La exaltó como tal. Qué bueno es poder aprender también de esta mujer y compartir que la esencia de lo que nosotros tenemos que brindarles a las personas en el Evangelio es llevarlos a tener una experiencia semejante, porque sin fe, como dice el Evangelio, como dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios y es fundamental que tengamos esa misma experiencia. Pero llega un momento, la lección nos lo trae, en que el Señor tiene que romper barreras, esas barreras que estamos hablando, ¿no? Esas barreras interculturales, que el judío no creía que el gentil mereciera la salvación, y le manda una visión al apóstol Pedro interesante, Hechos 10, en donde muestra un lienzo lleno de animales inmundos, y le dice, tú mata y come. Oye, mata y come, y algunos creen y argumentan, en otras denominaciones religiosas, que ahí está ya la aceptación del Señor de poder comer absolutamente todo, pero realmente no es así. Pastor Pinilla, cuéntenos de qué estaba tratando qué entendió Pedro cuando recibió esa visión. La intención no es todo lo que corre y vuela la cazuela, como dicen y después a la muela, ¿no? Y después a la muela, no, esa no era la interpretación. Sí. Para el Señor era importante aclarar que ya había llegado el momento en que la mente de ellos tenía que abrirse y quitar ese preconcepto de que los gentiles no eran dignos, sí, que eran perros, que eran despreciados, que eran... En un nuevo concepto en que tenía que verse que este mensaje y esta salvación que Cristo había venido a presentar era para todos los pueblos, para todas las razas, para toda la cultura. Nosotros hoy día, aunque vemos que ese texto es tan claro y exagerado para los judíos, como despreciaban los gentiles, nosotros hoy como adventistas del séptimo día también implícitamente, inconscientemente tenemos ese preconcepto que tenía antes de la visión. Ellos, los adventistas, creemos que ningún otro de otra religión se va a salvar. Bueno. Y que solo la salvación es para los adventistas y que si solo es adventistas se salva. No, y que nadie de fuera, o sea, y que no debemos relacionarnos con lo de fuera. Es un poco muy semejante a lo que... Precisamente vamos para allá, vamos para allá. Quisiera, antes de tocar ese punto que es neurálgico, importante, leer la conclusión de Pedro, para que nuestros hermanos allí también la puedan leer a sus alumnos el sábado. Hechos 10, versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Interesante. Pedro entendió el concepto y eso es importante. Pero Pastor Ludwig, el pastor Capinilla dice algo muy importante que tenemos que analizar bien. ¿Es posible que los adventistas seamos sectarios, fanáticos? Bueno, nosotros, los seres humanos por naturaleza, podemos llegar a tener esas sensaciones, esos sentimientos, ¿no? Del exclusivismo, el orgullo, sentirnos que somos grandes, que fuimos llamados. De hecho, lo heredamos del pueblo judío, que llegó a sentirse de la misma manera y por eso Jesús vino a quebrantar eso. Y nosotros tenemos que empezar a comprender que nosotros somos los portadores de un mensaje, no los dueños de un mensaje. Okay. No nos pertenece ese mensaje. Predicamos el evangelio eterno que le pertenece al Señor, que Él lo presentó, y nosotros somos el pueblo a quien Él confió ese mensaje para que lo prediquemos. No es para que lo guardemos, es para que lo prediquemos. Y por eso nosotros estamos llamados a predicar sin acepción de personas, a la mujer sirofenicia, a la cananea. Yo recuerdo cierto día que pasó un indigente en una de las campañas evangelísticas y pastor, lo recibieron en la puerta, un hermano amable que tenía claro el concepto de que no hay acepción de personas, lo hizo entrar, sucio, olía feo, algunos hermanos se corrieron, pero era un hombre que tenía una necesidad espiritual, era un hombre que necesitaba de Dios. Ahora, hay muchos desafíos de predicar en las grandes ciudades, a quién, cómo, la seguridad, tantos desafíos que presentan las ciudades, pero el Señor coloca un principio. Como pueblo tenemos un mensaje que no nos pertenece, nos fue confiado, lo atesoramos para compartirlo a los demás. Eso quiere decir, pastor, que es posible, como lo dijo el Señor, hay muchas ovejas en otros rediles, que gente de otras religiones también van a llegar a la salvación, ¿o cómo lo podemos entender? Bueno, yo creo que hay ejemplos bíblicos aún en el Antiguo Testamento, y como lo estudiamos en la semana pasada, ¿no? Precisamente Naamán
Naamán no Por era del supuesto. pueblo y tenía un corazón dispuesto. Y hasta pidió perdón. Miren, en algún momento me inclinaré, pero no lo hago porque lo piense. Yo voy a adorar al Dios verdadero. Entonces, hay personas que tienen corazones sensibles allá afuera. Por eso Jesús dijo, yo pienso mucho en ese texto que leyó el pastor, la mies es mucho. Y los obreros pocos. Nosotros estamos diciendo al revés. Estamos creyendo que hay gente poco receptiva y que hay muchos para predicar, pero no hay a quien. La gente está dura, endureció su corazón. No, Jesús dijo que la mies es mucha. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque afuera los gentiles tienen el corazón dispuesto a recibir la palabra. Somos nosotros los que tenemos que ir a ellos y atraerlos al Señor. Ellos están esperándonos. Amén, eso es cierto. No es fácil, definitivamente, hermanos, romper prejuicios, compañeros. Miren que la escritura y la lección lo traía. Después de esta experiencia, tiempo después, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron su fricción. ¿Por qué? Porque resulta que Pedrito, cuando estaba con los judíos, se comportaba con los judíos, y cuando llegaban los gentiles, entonces ya no quería comportar, es decir, tenía cierta, y Pablo lo llamó fuerte. Recuerda, pastor Pirilla, que le dijo, no seas hipócrita, ¿cierto? Podemos llegar a caer en lo mismo, pastor. Bueno, esa línea muy delgada, muy delgada, muy pastor, delgada, sí. Entre la hipocresía y el ajustarme. Sí. Nosotros como cristianos somos muy celosos en muchos temas, y uno de los pastores que más nos ha hablado de esto en un evangelismo revolucionado que vamos a presentar al mundo ha sido el pastor Alejandro Bullón. Ajá. Enseñándonos a nosotros a pescar con la carnada que corresponde a la pesca. Usted no puede irse a sacar un pescado con una carnada que no le llama la atención. Y eso es lo que hacía precisamente los apóstoles. Se hacía al gentil, me hago gentil, al judío, me hago judío. O sea, nosotros tenemos que aprender esa versatilidad. O sea, no es que seamos hipócritas, es que tenemos que no negociar los principios, porque por supuesto yo no puedo ir a adulterar, a robar, a matar, porque voy a ganarme un ladrón. O sea, yo no voy a volverme sicario porque me voy a ganar un sicario. No me igualo. No me igualo, eso es imposible. Claro. Pero sí, en muchos aspectos tengo que entender el contexto de las personas, ajustarme a hablarles, como la lección de la semana pasada nos orientaba, en el contexto que ellos lo entienden, y en ajustarme en muchas cosas, que no sea violando mis principios que tengo claros, en que puedo hacer algunas cosas que no violan principios, pero que es lo que hacen ellos. No es que sea hipócrita, yo diga, es que mire a cómo aparenta la vida cristiana, sí, y mírelo, sí. Aquí baila, o aquí hace, o aquí, no, es que no se trata de, o sea, eso es vivir con las personas lo que ellos están acostumbrados a vivir, para identificarme con ellos, hacer lo que ellos hacen. Veo un partido de fútbol, voy a ver un partido de fútbol con ellos, o sea, en diferentes actividades. Usted lo ha mencionado muy bien, sin rebajar y pisotear los principios. Los principios son fundamentales. Correcto. Eso es importantísimo. Pastor Luis, bien, estamos llegando al cierre de nuestro repaso, pero usted nos quisiera, dos cositas le quiero preguntar, y es si tiene algún texto que usted recomendaría a nuestros hermanos de maestros que no dejen de estudiarlo en esta semana. Bueno, hay varios textos interesantes en la lección, la acepción de personas, pero yo creo que ya que mencionamos este aspecto, me gustaría resaltarlo. Pablo le dijo a Pedro, yo lo resistí cara a cara porque era de condenar lo que hacía. Obligaba a los gentiles a judaizar. Y yo creo que hay una lección bien importante, hermanos. Nosotros debemos predicar el evangelio, exaltar los principios, pero no estamos llamados a forzar a la gente a vivir bajo nuestros criterios, porque ahí es donde lastimamos y hacemos daño. Yo creo que lo que le incomodó a Pablo era eso, que Pedro quería obligarlos a vivir a su estilo, a su manera, y nosotros a veces queremos que los creyentes lleguen a vivir a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro criterio personal. Esa tarea le pertenece al Espíritu Santo. Amén. No obliguemos a los gentiles a judaizar, sino permitamos que el Espíritu Santo los transforme y les construya una experiencia de discipulado que el cielo quiere hacerles de una manera correcta y adecuada. Eso es fundamental. Gracias, pastor. Pastor Pirilla, su cierre, ¿qué texto nos podría recomendar? ¿Qué texto? Hechos 10:9, que dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Mis hermanos, podemos tener todos los conceptos del mundo, podemos entender claramente la diferencia entre un judío, un gentil, pero yo creo que solo orando al Señor,
y clamando por tantas personas en estas grandes ciudades que perecen, que no tienen quien venga a darle una palabra de aliento, de esperanza. Solo la oración por ellos y el unido al trabajo va a ser la obra. O sea, orar por ellos, clamar: Señor, ayúdenos, danos fuerza, danos sabiduría, porque el desafío de predicar en las grandes ciudades y a diferentes culturas y el mundo en que vivimos hoy no es tarea fácil, y solo con oración Dios nos dará la claridad de cómo lo tendremos que hacer. Quiero terminar, mis apreciados hermanos, con un texto que traía la lección, y es un párrafo de El Espíritu de Profecía de la escritora Elena White. Dice, ella lo escribió el 17 de enero de 1893, y mire lo que ella mencionó: Dios tiene joyas en todas las iglesias, y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Me parece que es fundamental entender ese concepto y ponerlo en práctica en nuestras iglesias, en las ciudades, en el campo o donde quiera que estemos. Pero esta semana la lección nos invita a alcanzar a los no alcanzados de los lugares, las grandes urbes, las grandes ciudades, como nosotros, los que estamos aquí en la ciudad de Bogotá, o donde usted quiera que se encuentre. Dios los llama a ser luz y sal de esta tierra. Pastor Pinilla, Pastor Morales, Dios les bendiga, muchas gracias por su compañía. Este ha sido, mis apreciados hermanos, su programa Estudiando para Compartir. Que Dios les bendiga en el repaso de la lección este sábado, y nos veremos pronto para seguir compartiendo las hermosas enseñanzas del Señor a través de su palabra. Un abrazo para todos, Dios les guarde.